Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra querida doctora Marica Pérez, que ya reiterar es neumóloga, con quien nosotros vamos a hablar sobre temas relacionados con la neumología. Doctora, saludos, qué bueno que está con nosotros. Gracias, Víctor, por la invitación y la oportunidad de compartir hoy con todos ustedes. Doctora, vamos a iniciar este conversatorio aprovechando su presencia para tocar el tema, y precisamente en la próxima semana se celebra el Día Mundial del Asma. Bueno, se celebra, ¿verdad? Pero vamos a recordar y vamos a vivir ese día con la intención de orientar y seguir educando a la población de lo que significa y lo que es este tipo de enfermedad. Y quisiéramos que usted, en su condición de neumóloga, nos describiera, doctora, ¿qué es el asma? Primeramente, el día 2 de mayo celebramos el Día Mundial del Asma. El asma, recordar que es una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, donde el paciente va a presentar falta de aire, opresión torácica, dificultad para respirar y limitación para realizar sus actividades diarias, pudiéndose presentar desde la infancia hasta la adultez. ¿Cuáles son esas, qué influye para que una persona sea propensa a sufrir de asma? Tenemos múltiples factores, desde factores ambientales, genéticos, factores desde la concepción. Se ha asociado ya en los últimos años al consumo del tabaco durante el embarazo por la madre, a enfermedades que pueden afectar durante ese periodo neonatal y perinatal, la exposición de los niños al humo del tabaco. Anteriormente también se hablaba mucho de la teoría higienista, que era aquellos niños de alto nivel económico que no se exponían a la contaminación ambiental o se exponían tardíamente, entonces desarrollaban la enfermedad, pero ya en los últimos años hemos visto un incremento de esta patología en las clases media y baja, por lo que ya esta teoría está en discusión. Entonces, aparte de estos factores genéticos, que sabemos que cuando tiene un familiar asmático hay una mayor predisposición a que las nuevas generaciones también hereden esta enfermedad, también se asocian factores medioambientales como es el incremento en la contaminación ambiental que tenemos en los últimos años, la polución, sobre todo la exposición a micropartículas en el ambiente. Doctora, cuando tocamos estos temas, siempre se trae a colación el asunto del tabaco. ¿Es el tabaco uno de los factores más importantes para llevar a una persona a que sea asmática? Realmente el asma tiene un componente genético muy fuerte, pero, como le comentaba, se ha asociado el consumo del tabaco durante el embarazo para el posterior desarrollo de asma en solamente los es en esa etapa. Pero el paciente que ya es asmático y fuma desarrolla más crisis y puede presentar una enfermedad de solapamiento entre el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una de las enfermedades principales que produce el tabaco. Es decir, en los últimos años ya se describe como una enfermedad lo que es la presentación conjunta de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles son, doctora, esas características que un paciente ya que es asmático, que usted pueda, por ejemplo, a simple vista, usted, por ejemplo, como madre, o los padres en sentido general, puedan percatarse que es posible que estemos frente a un pacientito, un paciente que sea asmático? Primeramente tenemos que dividirlo por diferentes edades. Durante la infancia podemos ver un niño que tiene procesos respiratorios a repetición, ese niño que tiene mucha gripe, el niño que tiene mucha tos durante la noche, que tú ves que es un niño que limita la actividad física, que puede presentar ruidos al respirar como pequeños silbidos, aquel niño que usted ve que tiene un retraso en el crecimiento o en su desarrollo. Con estos procesos respiratorios a repetición tenemos que pensar en asma. Luego ya puede haber un periodo de calma entre los 8 y los 10 años que decimos se curó. Le dieron té de culebra, le dieron ensalmado. Todos esos remedios caseros, todos esos ¿verdad? remedios, y el niño se sanó. No es que se sana, sino que hay un periodo durante el cual la enfermedad puede no expresarse. Entonces, ya luego, en la adultez, regresar los síntomas. Ya en el adulto
podemos ver no tanta sibilancia, que es el sonido durante la respiración, pero sí ver una persona que no tiene un rendimiento físico conforme a como lo tenía previamente, se cansa más. Un paciente que tiene proceso respiratorio a repetición, esa tos persistente, incluso es una variante, asma, variante tos. Paciente que no rinde en el gimnasio, en sus actividades físicas, tenemos que pensar en asma. Ya en una etapa más avanzada de la vida, generalmente no se presentaría de inicio, pero vemos un paciente adulto mayor que tiene dificultad para respirar, opresión torácica, falta de aire, disminución en su actividad física, tenemos que hacer el diagnóstico de la enfermedad. Doctora, una persona que no ha dado ninguna señales, ni ha mostrado ninguna característica que pueda ser asmático, ya en la adultez se puede determinar, pero que es asmático, o el asma se adquiere, usted nace, o la adquiere, o en cualquier etapa de su vida se puede descubrir que usted es asmático. Lo más frecuente es que sea una enfermedad que debute desde la infancia, pero en los últimos años se describen varios fenotipos de asma, es decir, forma de expresión de la enfermedad. Entonces tenemos pacientes que tienen el componente genético, durante la infancia no presentaron síntomas, pero en la adultez tienen sensibilización a la aspirina, que es una de las variantes. Entonces cuando se expone al fármaco, presenta los síntomas. O pacientes que desarrollan obesidad y ya entonces tienen un fenotipo asma-obesidad y desarrollan los síntomas, quizá con la pérdida de peso o el retirar el fármaco, entonces ya no tenemos síntomas, pero el componente genético debe de estar. Entonces tenemos varios fármacos que se asocian a la presentación o exacerbación de los síntomas, porque eso es algo importante. Hay pacientes que pueden estar controlados. O sea, tú me estás diciendo que hay algunos que aceleran el proceso y otros que pueden ocultarlo y que no se pueda determinar en determinado momento. Sí, tenemos los desencadenantes o gatillos. Tenemos un paciente que ya tiene el componente genético, la exposición ambiental, no tiene síntomas porque se mantiene controlado, pero ese día se expone al polen, al polvo. Eso es un desencadenante o gatillo, inician los síntomas. Un paciente que no tenía ningún síntoma y toma un beta bloqueante, es un medicamento para disminuir los niveles tensionales y trabajar las arritmias del corazón. Entonces desarrolla los síntomas ese día. O la aspirina desarrolla los síntomas. Estos son desencadenantes o gatillos. Entró a una habitación donde hay mucho polvo, desarrolló los síntomas. Se trató y luego el paciente puede continuar con una vida normal. Vimos muy frecuente después de COVID pacientes que desarrollaron síntomas. Entonces, todavía esta parte está en investigación, pero creo que ya en los años más adelante vamos a denotar que pacientes que tuvieron COVID leve, COVID moderado, desarrollaron síntomas de hiperactividad bronquial. Todavía estamos en esa zona de penumbra, pero ya a medida que pase el tiempo vamos a ir esclareciendo esa parte. Ese paciente que llegó hasta la consulta donde la doctora Marica Pérez salió ya, pero el asunto es que usted es asmático. ¿Cuál debe ser el comportamiento para poder llevar una vida con la menor dificultad posible después de haber sido diagnosticado asmático? Sí, esto es sumamente importante, incluso es el lema del Día Mundial del Asma para el año 2023 y es control del asma para todos. El tratamiento del asma debe de permitir que usted lleve una vida completamente normal, sin presentar crisis, con una buena actividad física, no debe de existir una limitación, ese es el trabajo que debe de hacer el médico. Ya cuando usted va a la consulta, que se le hace una buena historia clínica, se realizan las pruebas de función pulmonar que dan el diagnóstico como una espirometría con un test postbroncodilatador y la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico, entonces iniciamos lo que se llama plan de control del asma. Aquí viene una parte no medicamentosa con cambios en el estilo de vida, eliminar el polvo, eliminar el moho que se ha asociado con las crisis, tratar de reducir el peso, controlar todas las enfermedades comórbidas, si usted tiene hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, obesidad, reflujo gastroesofágico, rinitis alérgica, debemos de controlarla. Ya luego viene una parte farmacológica, donde vamos a utilizar los inhaladores. Algo importante, Víctor, los inhaladores no producen adicción. ¿Qué ocurre? Los lentes usted lo utiliza porque se siente bien.
Entonces, eso mismo pasa con el tratamiento del asma. Usted lo va a seguir utilizando porque usted se siente bien con el medicamento. Se puede suspender o modificar la terapia de acuerdo a la evolución del paciente, pero no producen adicción, no dañan el corazón, no afectan el retraso en el crecimiento de los niños. Eso es mentira, esos son mitos. El tratamiento mejora lo que es el crecimiento en el niño, mejora la función pulmonar en la embarazada. Las embarazadas asmáticas me le quitan el tratamiento y no debe de ser así. Entonces, eso es lo fundamental y un seguimiento adecuado con su médico. Doctora, ¿el asma es una condición o una enfermedad? Es una condición, pudiéramos decir, crónica, porque no se cura. Eso es importante. Se controla, pero no se cura. El paciente incluso, cuando niño hacía crisis, luego no presenta más crisis, pero sigue siendo asmático, porque ya usted tiene esa predisposición genética. Y tenemos que hablar de las hermanitas que andan juntas, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica y la dermatitis atópica. Generalmente van en el contexto del asma predominantemente alérgica, entonces si no expresa una, va a expresar otra de las enfermedades. Entonces usted va a vivir con eso es una condición crónica suya. Ok, doctora, finalmente la Sociedad de Neumología, con motivo de que el próximo día 2 es Día Mundial del Asma, tiene una serie de actividades y quisiéramos que aprovechar el momento para que usted nos describiera cuáles son esas actividades que se estarán llevando a cabo el próximo día 2 como Día Mundial del Asma. Sí, la Sociedad de Neumólogos del Norte, Neumonorte, ha incluido a San Francisco de Macorís para realizar una serie de actividades que están orientadas a concientizar a la población y a los directivos, ¿verdad?, que trabajan ya en nuestro sistema de salud. Vamos a iniciar el día 2 de mayo con un lanzamiento de burbujas en la explanada del Hospital San Vicente de Paúl, con una charla para concientizar a los pacientes, entrega de nebulizadores para los pacientes en el área del hospital. Ya en la noche a las 7:30, la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos va a encender de color azul su fachada en motivo de conmemorarse el Día Mundial del Asma. El miércoles, en horas de la mañana, en el Centro Médico Siglo XXI, se estará realizando una charla de concientización, tanto para pacientes como para médicos, para informar los nuevos tratamientos que están disponibles en la República Dominicana para el control del asma grave, así como el manejo adecuado para esta enfermedad. Ya a nivel de toda la zona norte se van a estar realizando actividades simultáneas como entrega de nebulizadores, charla a paciente, entrega de medicamentos, se va a encender el monumento de Santiago, se van a estar realizando encendido de luces en toda la zona norte, tanto Bonao y demás. Entonces vamos a tener una semana muy agitada. Bueno, pues ahí están las informaciones. Es una manera muy interesante, doctora, de que, sobre todo este día, de que la gente tome conciencia de lo que es el asma y pueda orientarse, pueda informarse para que usted lleve el tratamiento sin ningún tipo de problema. Pues ya la doctora ha dicho, bueno, no es una enfermedad, pero es una condición crónica a la cual usted pues, debe darle seguimiento para que esto no le afecte lo menos posible en el diario vivir. Doctora, mi querida, gracias por compartir con nosotros en esta parte de la entrevista VIP en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. La doctora Marica Pérez, neumóloga y con motivo del Día Mundial del Asma, pues compartió con nosotros en el día de hoy, en esta parte de la entrevista VIP aquí en Contacto Diario. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.